Buenos días, soy Mónica González y voy a presentarles la comunicación Impacto del COVID en la actividad económica, evidencias empíricas de España, un trabajo que hemos elaborado el profesor José Antonio Cabero y yo, ambos docentes de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. La pandemia causada por el COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades para contener su evolución han tenido consecuencias devastadoras para la economía global y han dado lugar, como reconoce el Banco Mundial, a la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente todos los países experimentaron una contracción importante del Producto Interior Bruto durante 2020. No obstante, los efectos fueron especialmente adversos en los países donde la incidencia de la pandemia fue más alta y en aquellos con una mayor dependencia del comercio internacional, el turismo, las exportaciones de productos básicos y la financiación externa. España, al ser uno de los principales países receptores del turismo mundial, con una contribución al PIB de más del 12% en 2019, se encuentra dentro del grupo de países más afectados económicamente por la pandemia. Ha sido una de las economías avanzadas más golpeadas por el COVID desde el punto de vista sanitario, pero también económico. Según datos del Banco de España, en el año 2020 el PIB del país se contrajo un 10,8% y durante el primer trimestre de 2021 todavía se situaba un 9,4% por debajo de las cifras de finales de 2019. En la zona euro el PIB se redujo un 6,7% en 2020 y en Estados Unidos tan solo un 3,5%. Sin embargo, las implicaciones económicas de la crisis provocada por el COVID en la actividad empresarial española no han sido homogéneas, sino que cada empresa se ha visto afectada de un modo distinto. Por un lado, el resultado de las empresas ha estado condicionado por las estrategias que cada una de ellas ha adoptado para afrontar un contexto adverso, inesperado y sobre todo de elevada incertidumbre. Y en este sentido, la capacidad de las empresas para adaptar sus productos y servicios a las nuevas necesidades del mercado y la apuesta por el desarrollo tecnológico y digital, aplicado tanto a los procesos organizativos como a los canales de venta, pues sin duda puede haber marcado la diferencia. Pero es que, por otro lado, el impacto que ha tenido la pandemia en la situación económica y financiera de las empresas también ha variado en función del sector al que pertenecen. La actividad de los sectores de la hostelería, el turismo o el ocio, entre otros, se ha visto especialmente perjudicada por las restricciones y las limitaciones que han impuesto las autoridades. Por el contrario, los sectores de las telecomunicaciones y la industria farmacéutica, por ejemplo, no solo no han sufrido los envites de la crisis económica derivada de la pandemia, sino que han experimentado además un crecimiento de la demanda de sus servicios y productos. Así las cosas, el objetivo que se plantea en este trabajo es obtener una visión más completa de las implicaciones del COVID-19 en el rendimiento financiero de las empresas españolas. Para ello, se analiza el desempeño económico y financiero de las empresas antes y durante la crisis del COVID-19, diferenciándolas según el sector de actividad al que pertenecen. El principal atractivo de este estudio es que se basa en datos empíricos obtenidos de los estados financieros definitivos presentados por las empresas para los ejercicios 2019 y 2020, frente a otros trabajos que se han basado en estados financieros previsionales. A partir de la base de datos del Sistema Ibérico de Análisis de Balances, el SABI, se ha obtenido una muestra de 16.805 empresas españolas agrupadas en función del sector de actividad al que pertenecen. En concreto son 17 grupos de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Con la información proporcionada por los estados contables de las empresas, en concreto el balance y la cuenta de resultados, se han calculado los ratios económicos y financieros más utilizados por investigadores profesionales y por analistas para medir la salud económica, financiera y patrimonial de las organizaciones. Además del ratio de variación de las ventas, analizamos la liquidez, la solvencia, el endeudamiento y la rentabilidad económica de cada uno de estos sectores. Los ratios se calculan tanto para el ejercicio 2019, que se considera pre-COVID, como el 2020, considerado COVID. El análisis estadístico se ha basado, por un lado, en la obtención de los estadísticos descriptivos de los ratios, la media, la mediana y la desviación típica, y por otro, en la comparación de medias a través de la prueba TD-Student para muestras relacionadas. Pasamos ahora al análisis de los resultados y podemos destacar que
Si bien en el ejercicio 2019, excepto en el sector de suministro de energía, todos los sectores presentaron un incremento de las ventas respecto al ejercicio económico anterior, en el 2018, en el año 2020 el cese temporal de las actividades impuesto por el confinamiento y la crisis económica derivada del COVID-19 provocaron una caída generalizada de las ventas en todas las industrias, aunque, eso sí, con diferencias importantes. Mientras que en el sector de las finanzas y seguros, que es el CNAEK, las ventas apenas tuvieron una caída interanual del 0,45%, otros sectores experimentaron una pérdida de facturación mucho mayor. Sin duda, las empresas más damnificadas por la pandemia fueron las dedicadas a las actividades artísticas y de entretenimiento, que son las que están dentro del CNAER, con pérdidas de ingresos por ventas superiores al 36%, y las empresas de hostelería, el CNAEI, que registraron una reducción media de la facturación cercana al 45%. En cuanto a la liquidez, durante 2020 se produjo un aumento generalizado y estadísticamente significativo en todos los sectores de la economía española. Aunque la caída de las ventas supone una pérdida de ingresos que puede conllevar una reducción de la capacidad de las empresas para hacer frente a sus pagos, lo cierto es que las empresas españolas, en una situación de incertidumbre y en previsión de futuras necesidades de efectivo, se dedicaron durante 2020 a proveerse de liquidez, conseguida en parte mediante la financiación externa. En particular, se produjo una mejora sustancial del ratio de liquidez de las empresas dedicadas a las actividades inmobiliarias, el CNAL, las financieras y de seguros, el CNAEK, y las del sector primario, el CNAEA. Y por otra parte, la industria extractiva, el CNAB, es la que menor variación presentó entre periodos, con un incremento del ratio de liquidez de 0,08 puntos. La solvencia empresarial, sin embargo, no se comportó del mismo modo. La pérdida de beneficios y la necesidad de financiación bancaria, pues para sobrellevar la crisis, supuso para la mayoría de sectores una disminución de este ratio, del ratio de solvencia, durante el COVID-19. Las actividades económicas más afectadas en este sentido fueron también las que más redujeron la facturación: las de hostelería, las artísticas y de entretenimiento, y las de educación. Pero también hay sectores que en 2020 incrementaron sus niveles de solvencia, hay que decirlo, y entre ellos destaca el inmobiliario, con un 1,24 puntos más respecto a 2019, y el sector de finanzas y seguros, con una mejora de 0,56 puntos. Por su parte, el mayor incremento del endeudamiento al que, pues como se ha mencionado, recurrieron las empresas para cubrir los déficits financieros derivados de la crisis, se produjo en el sector de la hostelería, la educación y las actividades artísticas y de entretenimiento. Pero estas necesidades adicionales de financiación externa tampoco fueron generalizadas. Sectores como el inmobiliario y el de finanzas y seguros, que en 2019 se caracterizaron por ser los menos endeudados, también redujeron en 2020 el ratio de endeudamiento. Por último, la importante caída de las ventas y, por consiguiente, de los ingresos supuso un deterioro significativo de la rentabilidad económica de todos los sectores durante el periodo COVID-19, es decir, durante 2020. La excepción son las actividades financieras y de seguros, que en este año mantuvieron prácticamente la rentabilidad del ejercicio anterior. No obstante, pese al fuerte golpe económico que supuso la pandemia, la gran mayoría de sectores consiguió mantener rentabilidades positivas. Los sectores de las actividades de hostelería, el CNAI, y de actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, el CNAER, son los únicos cuya rentabilidad se tornó negativa en 2020. En 2019 tuvieron rentabilidades superiores al 6,5% y en 2020 se redujeron al menos 5,25% en el caso de la hostelería y el menos 1,51% en el caso de las actividades artísticas y de entretenimiento. En definitiva, la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 afectó a todos los sectores de la economía, pero los resultados han puesto en manifiesto amplias diferencias entre ellos. Estas diferencias se producen principalmente por los cambios en las pautas de consumo que ocasionaron los cierres de la economía y las restricciones impuestas por las autoridades, de tal modo que durante 2020 la contracción de la demanda tuvo un impacto leve en el sector primario,
ya que la alimentación continuó siendo una necesidad, un impacto moderado en el conjunto de actividades de comercio al por mayor y por menor, pese al incremento sustancial del comercio electrónico, y un impacto grave en los sectores del entretenimiento y la hostelería, fuertemente perjudicados por las limitaciones a la interacción social. Además, en todos los sectores se produjo un incremento del ratio de liquidez durante 2020, si bien fue en muchos casos a costa de incurrir en más endeudamiento y perder solvencia. No en vano, aunque desde las diferentes administraciones públicas se proporcionan ayudas directas e indirectas, pues subvenciones, exenciones fiscales, etcétera, a las empresas y especialmente a las empresas de los sectores más perjudicados por la crisis, lo cierto es que la financiación bancaria fue una solución a las necesidades de liquidez empresarial durante 2020, una solución además impulsada por el gobierno estatal, que estableció una línea de apoyo a la financiación de las empresas a través del Instituto de Crédito Oficial. Por otra parte, en términos generales, la pandemia provocó que durante 2020 las rentabilidades económicas de las empresas en todos los sectores de actividad experimentaran un drástico descenso respecto al ejercicio económico anterior. Pese a que, a excepción de la hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, en la mayoría de sectores las empresas mantuvieron rentabilidades positivas, la pérdida de ingresos hizo que prácticamente en todo se produjera un retroceso de este ratio durante 2020, que fue especialmente acentuado en los sectores más perjudicados por el COVID-19. En definitiva, el impacto económico del COVID en España durante 2020 ha sido asimétrico, poniendo a algunos sectores en serias dificultades para afrontar los retos de la pandemia. En 2021 la economía española mejoró y el PIB experimentó un crecimiento del 5,1%, tendencia que ha continuado durante los dos primeros trimestres de 2022, pese a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Sin embargo, para concluir, lo cierto es que sería interesante comprobar, una vez que se disponga de los estados financieros de las empresas de estos dos últimos ejercicios, el 2021 y 2022, si los sectores más perjudicados por la crisis son también los más beneficiados por la recuperación económica. Esta es la bibliografía utilizada y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantearnos, ya sea a través del foro del Congreso o de los correos electrónicos.